Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y un hecho que ha dado de qué hablar ha sido, bueno, lamentablemente lo que fue la situación en la Universidad Central de Venezuela ayer, que además se viralizó de la caída de parte de la estructura ubicada frente a la zona Tierra de Nadie. Lamentablemente, pues en muy malas condiciones está la Universidad Central de Venezuela a propósito además de una asfixia presupuestaria. Vamos a hablar con un arquitecto, además, quien es el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, el señor Gustavo Izaguirre. ¿Cómo está usted, decano? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por el contacto y, bueno, saludando a toda tu audiencia también. Gracias por aceptar y quisiera primero su punto de vista como arquitecto, además en la valoración que usted hace de, bueno, ese patrimonio, además declarado patrimonio de la humanidad como es la Universidad Central de Venezuela, al verlo en las condiciones que está hoy. Sí, bueno, es muy triste, lamentable también lo que está, todos nos sentimos, por supuesto, nos tocó en el alma ayer a todos los venezolanos. No teníamos que ser ucevistas, yo soy ucevista, pero no teníamos que ser ucevistas para ello. Ver el colapso de un segmento, dos losas. Bueno, colapsó fue la viga, después explicamos esto, del corredor número 5, que está exactamente lateral a Tierra de Nadie en sentido norte-sur, más o menos sería lateral a la biblioteca de la Facultad de Ingeniería, casi llegando a la Facultad de Humanidades. Ahí fue donde hubo el colapso y, por supuesto, una tristeza porque la universidad ha hecho mucho esfuerzo desde el año 2000, que fue, conocimos la declaratoria de patrimonio cultural por los valores de la arquitectura moderna de la ciudad universitaria. Se ha hecho mucho esfuerzo, se han hecho tesis, estudios, tesis de pregrado, de posgrado, proyectos, se ha solicitado recursos a todo el mundo aquí dentro del país, fuera del país, pero la ayuda cada día ha sido más difícil y, por supuesto, esto es parte del reflejo lo que nos está pasando, un poco lo que decía ayer nuestra rectora en una entrevista que le hicieron. Bueno, un poco la universidad, aquí vemos el reflejo del país que tenemos ahorita y esperemos que esto no siga ocurriendo y que se pueda atender lo antes posible. Pero da mucho dolor ver un patrimonio tan importante y de tanta importancia. Inclusive la UNESCO hoy sacó alguna publicación respecto a que estaban muy preocupados, pero no basta con que estén preocupados, todos tenemos que hacer esfuerzos para que el gobierno nacional invierta los recursos y además dé los avales para poder recibir la universidad recursos del extranjero, de fundaciones, porque la universidad no puede recibir ninguna oficina, ninguna empresa que trabaja en Venezuela, que forme parte del Estado, puede recibir recursos si el gobierno no lo autoriza. Entonces eso también nos ha tenido atado de mano durante algunos años. Y como tú dijiste al principio de tu presentación, el presupuesto de la universidad, solo por poner un ejemplo, en 2008 el presupuesto de la universidad era $300 millones y ahorita no llega ni siquiera a $30 millones, que es el 10%. Entonces, eso sin incluir sueldos y salarios. Es decir, por supuesto ha habido una merma de inversión por parte del Estado, en este caso particular del gobierno, porque aunque en el despacho de la rectora, en una antesala, está un diploma en el cual la Asamblea Nacional, justamente después de la declaratoria, se comprometida a que a la universidad no le iba a hacer falta recursos, para invertir y conservar el patrimonio para todas las generaciones. Bueno, cada día ha sido menos los recursos. La Asamblea Nacional no ha podido asignar recursos porque además no siquiera aprueba el presupuesto nacional y por vía del presupuesto nacional no llegan recursos suficientes para el mantenimiento. Uno de los problemas que tenemos todos en la ciudad universitaria, los 87 edificios que forman parte del patrimonio, las 94 hectáreas que tienen urbanismo. Es decir, ayer una profesora en una entrevista aparte comparaba, y es verdad, la ciudad universitaria de Caracas con su población de más o menos 120.000 habitantes
que puede haber un día entre los que van al clínico, los que visitan el área de odontología, no solamente estudiantes, profesores y empleados, sino los visitantes que tenemos, los pacientes que van a las áreas médicas que dan servicio a la Universidad Central de Venezuela, aparte del Hospital Universitario de Caracas. Resulta que es casi la población de Anaco y el Tigre juntos, de base al censo, al último censo. Es decir, la Ciudad Universitaria de Caracas requiere muchísimos recursos para conservar y mantener la infraestructura de su patrimonio. La población que recibe la Ciudad Universitaria en todo un día, no solamente el hospital universitario, los profesores, los estudiantes, los trabajadores, sino los que van a visitar las áreas médicas o los servicios médicos que da la universidad, suma más o menos 130.000 habitantes en un día que puede estar. Nosotros tenemos 87 edificios. Tenemos el aula magna, que es la sala de concierto más grande del país. Tenemos sala de concierto, tenemos además de eso la biblioteca central, que es una de las más grandes también del país, el hospital universitario con 1.200 camas. Tenemos 9 facultades de las 11 que trabajan en la Ciudad Universitaria de Caracas, más de 11 auditorios, 93 bibliotecas. Eso hay que conservarlo. Y la universidad tiene el plan, las estrategias, los estudios, los proyectos. Lo que ha faltado es la asignación de recursos. Como les decía en algún momento, el presupuesto de la universidad en 2008 era $300 millones y el presupuesto de 2020 de la universidad no llega a $30 millones. Eso sin contar la nómina para pago de personal. Es decir, hay que invertir en muchos recursos. Fíjense, ¿qué es lo que sucede también? La parte de mantenimiento. Si la universidad no tiene recursos para poder hacer el mantenimiento en las cubiertas de techo, en los pavimentos, en la estructura, en las instalaciones sanitarias, por supuesto que se va deteriorando, porque no hay ninguna facultad que a usted le diga que tiene 100% de los baños operativos en sus edificios para darle servicio a los trabajadores, a los profesores y a los estudiantes. Estamos trabajando muchas facultades con 20%, con 50%, porque no tenemos los recursos para poder invertir en el mantenimiento y conservación. Ahora, sí, decano, pero lo interrumpo también para preguntarle por el tema, porque claro, estamos conscientes del tema de presupuesto, eso lo vienen ustedes reclamando y denunciando hace ya bastante tiempo. Adicional a lo que significa, por supuesto, el deterioro de la estructura de la universidad, que es patrimonio de la humanidad, también está el tema de la seguridad, porque gracias a Dios ayer no hubo víctimas. Pero imagínense esa estructura desplomándose y que alguien estuviese transitando por ese pasillo. ¿En qué condiciones está, digamos, la universidad desde ese punto de vista y qué tan estudiada está para saber cuáles son las estructuras vulnerables que podrían generar incluso accidentes? Me lo comenta, por favor, al regreso. ¿Cómo no? Gladys en Éxito. Análisis informativo del acontecer venezolano. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Gustavo Izaguirre, quien es arquitecto decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, y quedó pendiente de hablar del tema de la seguridad. ¿Ustedes tenían información de las condiciones de su estructura y el riesgo que implicaba para los transeúntes? Sí, fíjense, esta estructura tiene su proyecto que se elaboró entre 2004 y 2006 para recuperación de toda la estructura. Como le dije anteriormente, la universidad, el Consejo de Preservación y Desarrollo, que es la agencia especializada para conservar el patrimonio de la humanidad, tiene todos los estudios y proyectos y analizado dónde están los riesgos. No es la primera vez que falla el pasillo. En los años 70 también un tensor, esto es una estructura, la losa ondulada, es una losa pretensada, y la viga es postensada, es decir, se coloca y se estira el tensor, se tensa en el momento de la construcción de la obra. En los años 70 falló también un tensor, se cortó, sufrió una falla por problemas de oxidación y bajó el techo, no causó, ellos van bajando poco a poco, no es que colapsa de repente, no es un colapso de repente como cuando hay un desplome de la estructura, sino que él va bajando poco a poco. En aquella época se pudo percatar. Aquí también afortunadamente fue entre la noche y la madrugada, o sea, la madrugada del 17 y la noche del 16, y no se ha podido evaluar el tensor. Ya se hizo por observación simple, se está recogiendo toda la información, ha estado la gente especialista de la Facultad de Ingeniería y del Consejo de Preservación y Desarrollo
levantando toda la situación, el informe fotográfico, la recopilación de todos los planos y estudios que existen, la elaboración del diagnóstico y, bueno, ver cada una de las causas probables del problema. Por supuesto, había presencia de capa vegetal, es decir, problemas de mantenimiento en la parte superior de la losa, eflorescencias en el concreto, es decir, el concreto ya estaba percolando y salía estas manchas blancas en la parte de abajo del concreto, que son señal de que debe haber corrosión en el acero que está interno, falla en el sistema de drenaje de aguas de lluvia. Hay dos interrogantes. Creemos que no es un movimiento sísmico porque no tenemos un registro cierto, aunque mañana, en la mañana, es que vamos a tener la reunión con todo el equipo, la directora de COPRED, con todo el equipo de ingenieros que han participado para tener la evaluación si hubo algún movimiento sísmico que influyera, pero en el reporte que tenemos de Funvici no hay ningún movimiento importante. Entonces, por supuesto, todo apunta a que puede haber sido una falla en el tensor de la estructura pretensada que se seccionó, se rompió, por decirlo en un lenguaje natural, y eso hizo que por fluencia fuese bajando progresivamente la losa y se para cuando la viga toca el piso, el pavimento de piso. Allí se para, pero por observación simple vemos que la losa ondulada tiene algunos elementos ya fracturados y hay que hacer todo el trabajo, que no es sencillo, pero hay que hacer el trabajo. Inclusive ese corredor 5 entre 2004 y 2006 en parte fue arreglado, reparado, no este sector lamentablemente, sino otra parte, lo que está entre el pasillo que da ingeniería y las Tres Gracias. Ese primer tramo fue trabajado por el COPRED en la época y se puso refuerzo con fibra de carbono, con las nuevas tecnologías y bien apropiado. Este segmento está más en la parte central, entre la Biblioteca de Ingeniería y la Facultad de Humanidades. Allí es donde está el segmento, las dos losas onduladas y la viga pretensada, donde se ve evidente que hubo un colapso allí y que está afectando la estructura, y por supuesto hay que hacer todo lo que es el trabajo de reconstrucción. Sí, de reconstrucción, y bueno, por fortuna también la UNESCO ha manifestado su interés en apoyar, como usted decía, también lo comentábamos en el resumen. Esto es una buena noticia en medio de las circunstancias, pero ya para terminar, porque lo que me queda es literalmente un minuto, quería saber de las condiciones del resto, ¿no? de la universidad, porque bueno, podría estar algo en una situación similar, en unas condiciones similares a esta estructura que se desplomó. Con riesgo estructural, creo que aparte de algunos sectores de los pasillos, muy poco, pero sí tenemos riesgo funcional en algunas edificaciones que hay que invertirle en impermeabilización. Impermeabilizar un edificio ahorita, sencillo, un módulo de los pequeños de la Facultad de Ingeniería cuesta al menos $20,000. Y eso es todo el presupuesto de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura junto para todo un año. Entonces, para que tengan una idea, y tenemos 87 edificios que tienen que ser impermeabilizados entre cada 5 a 7 años. Es decir, hace falta recursos. COPRED tiene todo el inventario. Respecto a la UNESCO, nos satisface mucho que esté interesado, que quiera ayudar. Hasta ahora, en 20 años, la UNESCO, la ayuda que nos ofrece es enviar cartas al gobierno para que cumpla con la responsabilidad de mantener el patrimonio. La UNESCO no da financiamiento directo ni tiene fuentes para darle a la universidad, pero por supuesto la rectora está presta a que cualquier recurso nacional y extranjero que vaya dirigido a ayudar a la Universidad Central a conservar su patrimonio, sus edificaciones, será bienvenido por los canales regulares y oficiales que debe hacerse. Muchísimas gracias, decano. Gustavo Izaguirre, arquitecto, también decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Persona indicada para hablar de esta situación que, por supuesto, ha generado conmoción en los usevistas, pero en general en todo aquel que valora, que aprecia una estructura como la de la Universidad Central de Venezuela, esa arquitectura hermosa, además declarada Patrimonio de la Humanidad. Ojalá que venga el apoyo y pronto, y además la conciencia para que el presupuesto que requiere la Universidad Central para su mantenimiento constante finalmente se otorgue, y no como hasta ahora han estado siempre denunciando la asfixia presupuestaria que los trajo a este punto. Gracias, decano, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gladys.